El uso de funciones de extracción o filtrado y generación de subconjuntos a partir de datos previos en R. Voy a desarrollarlo en este video. Utilizando el guión que muestro en pantalla, es el voy a hacerlo con los operadores o funciones que hay ya prediseñadas en R para ello, que son por una parte el corchete, las funciones relacionales de comparación con el signo de igual puede ser, o puede ser también con operadores de mayor o igual, de desigualdades, de mayor o igual, mayor, menor, menor o igual. Y también los operadores binarios de coincidencia, en este caso, que son los que usa R con los signos de porcentaje. Y luego, finalmente, las funciones de patrones de coincidencia, el grep y la función subset. Introduciré también hay algunas funciones adicionales como la auxiliar with, con, para poder generar ambientes locales, y which para convertir en números, en índices, aquellos resultados en los que la condición lógica verdadero se cumple. La extracción de datos, a fin de cuentas, es una de las operaciones que más se realiza cuando se tiene una tabla. En general, en el análisis ecológico, análisis de biodiversidad, se utilizan muchas matrices, y las matrices a veces no interesan completas, sino que interesa una parte de ellas. Y por eso se requiere conocer las funciones o los operadores que hay para realizar filtros. Voy a utilizar la tabla de los muestreos de la olla Enriquillo, que ya he mostrado en videos anteriores, y como sabemos, esta tabla se basa en 8 transectos realizados en la olla Enriquillo en el año 2011, y los 8 transectos acumulan un total de 1020 individuos, y hay un total de 75 especies. El conjunto tiene también un identificador, o sea, la tabla tiene el identificador lógicamente del lugar, la distancia en el recorrido del transecto de 0 a 50 metros, todo medido en centímetros, y la especie a la que pertenece el individuo que ha sido identificado. Solamente se incluyen en estos muestreos aquellas plantas que son generalmente fanerófitas o caméfitas, ¿no? Por lo tanto, no todas las especies presentes van a estar en el muestreo. Luego los centímetros izquierda y derecha, y los diámetros a la altura de pecho. Si la planta está muy ramificada de la base, pues se ponen varios DAP, sino al menos el primero, el 1. Y hay plantas que no tienen ni siquiera un DAP1 porque no tienen el desarrollo del mismo, o sea, no tienen un diámetro a altura de pecho. Solamente en aquellos casos en los que lo tuvieren, pues tienen su valor, y cuando no, NA. Estos son nuestros datos de ejemplo. Con esos datos de ejemplo que muestro las 6 primeras líneas aquí, referido al muestreo BS, Baitoa seca, las especies que aparecieron, los 6 primeros individuos y las especies a las que pertenecen, y bueno, el recorrido en cinta, y como vemos los datos llenos de NA por las ausencias de DAP. Bien, antes que nada presento la función with, que es la función con. Es una función que sirve para generar ambientes locales, y en lugar de tener que repetir la matriz de donde provienen los datos, se puede generar con la función with un ambiente local que permite omitir el nombre de la tabla. Por ejemplo, en el primer caso, vemos que se puede hacer una suma de los DAP1, DAP2 y DAP3 de toda la tabla completa, o sea, la columna DAP1, que sería esta, completa, sumarla a esta y sumarla a esta. Esto da un valor de 1676. Para no tener que repetir esta operación, que es generar un vector atómico con el DAP1 y luego con el DAP2 y el DAP3, se puede usar la función with, que
genera, primero lo que nos pide es decir cuál es la fuente de datos, en este caso es un data frame, que es nuestro marco de datos, y luego aquí una expresión de donde van a salir las operaciones, es una expresión que va a contener operaciones, y en este caso una operación de suma, en donde se quitan los NAs y se suman los tres vectores. El resultado en principio es el mismo, pero aquí hemos omitido el tener que repetir varias veces de signo de moneda para generar los vectores atómicos. La línea de código es un poco más grande en este caso, pero en muchas ocasiones cuando hay que repetir muchas veces la expresión, el ambiente en donde está contenida la variable DAP en este caso, si hay que repetirlo muchas veces, o si es un nombre largo, pues resultaría una línea de código más larga esta que la que se produce con with. Por lo tanto, es importante conocer la función with para esos casos, y en los casos ahora concretos de filtrado, pues la vamos a utilizar. Bien, el corchete es el operador más utilizado en operaciones de filtrado, es el más recomendado también. Podemos ver que la fila 1 puede ser filtrada con el operador de corchete, y vemos que la fila 1 se obtiene a partir de decirle que esa es la fila que queremos. Se puede obtener fila 1 columna 3, que sería esta línea de código, la 533, y vemos que lo que se obtiene, realmente lo que estamos obteniendo es este valor, fila 1, columna 3, y así se obtiene un valor específico, o sea, una celda concreta del data frame. Si nosotros quisiéramos obtener las filas 1 hasta la 3 y todas las columnas, pues se puede hacer lo mismo que vemos en pantalla, ¿no? Lo único que aquí le estamos diciendo que solamente sea de la fila 1 a la 3 sin especificar columnas, por lo tanto las devuelve todas. Podríamos decirle la columna 6 a 15, y esto va a generar un subconjunto que obtiene las 10 columnas de los DAP, pero únicamente de las 3 primeras filas de la tabla. También le puedo decir que en lugar de que sean columnas continuas, sean columnas discontinuas, generando un vector con la función C de concatenar, y ahí obtengo un subconjunto de la tabla. Si recordamos, la tabla original tiene otras columnas que podrían a mí no interesarme en un análisis posterior, como la columna recorrido, izquierda, derecha, y las he omitido a partir del uso de corchete. También puedo obtener en forma de un vector la columna 1, puedo devolverla generarla en forma de un vector, y que me dé todas los resultados posibles que puedan aparecer, digamos, dentro de la columna 1. Igual se puede también escribir, se puede generar un subconjunto, en este caso un vector también, de la columna rec, escribiendo su nombre. En lugar de escribir su posición, o sea, el orden en el que se encuentra, el índice en el que se encuentra, puedo generarla, puedo especificarla a partir de su nombre. Aquí vemos la columna recorrido convertida en un vector, de manera que utilizando su nombre también es posible expresarla. Para ser filtrados ya de manera específica, considerando los valores que puedan encontrarse dentro de las variables, aquí vemos ya el uso de operadores relacionales de comparación, o sea, lo que hace es hacer una evaluación lógica dentro de cada una de las filas, y el resultado se puede obtener un filtrado a partir de usar esos operadores. El operador relacional lo que hace es evaluar de la columna ID de la tabla D con un signo de igual doble. No puede ser igual solo, porque igual sería declarar un argumento, por ejemplo, declarar una variable. Con el igual repetido 2 veces, esto lo que hace es hacer una evaluación, ya es un operador de evaluación, y el operador de evaluación lo que hace es buscar dentro de la columna ID el valor BSV1. Esta evaluación lo que devuelve es un resultado lógico de verdaderos y falsos. En este caso lo que está devolviendo es diciendo que la columna, o sea, el vector ID, o la columna ID, esa columna dentro del data frame D,
tiene el valor BSV1 entre las filas 1 hasta la fila que corresponda con esta posición, que sería la posición 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 16, 17, 18, 29, 40, 21, 22, 23, 44, prácticamente a las 40 y tanto, ¿no? Este resultado se puede obtener también de forma numérica, no necesariamente habría que obtenerlo de forma lógica. Se puede obtener de forma numérica también con la función which, como veremos a continuación. Sin embargo, el tener una relación de verdaderos y falsos me permite introducirlo dentro de la tabla y esto se convierte en un índice. Dentro de los corchetes, esta evaluación, este resultado que se obtuvo aquí, lógico, se puede introducir en el corchete y en el valor de fila o en las filas que deseo filtrar, todas aquellas que sean verdaderas son las que se van a producir en ese caso. Entonces me filtraría por donde quiera que aparezca un ID BSV-1. El resultado también puede ya combinarse con las distintas operaciones que mostré anteriormente de subconjunto de columnas. Aquí vemos que solamente obtengo los individuos que corresponden a el identificador BSV1 y elegido solamente las columnas que corresponden a los DAP y el nombre de especie y el identificador. Como decía anteriormente, pues se puede también, en lugar de tener un resultado lógico, se puede también obtener un resultado numérico en forma de índice. Si antes obteníamos un resultado lógico, aquí yo obtengo un resultado numérico que es un índice. Desde la fila 1 hasta la 49, el valor ID de la columna ID es BSV1. Esto también puede ser introducido dentro de la función corchete para traer un subconjunto de datos en donde solamente aparezcan esos valores de índice, y es lo mismo, el mismo resultado que obtuvimos anteriormente. Solamente los muestreos de BSV1, o sea, donde ID es igual a BSV1. También se puede utilizar la función with, en donde ya de esta manera no tengo que declarar el ambiente donde está. Digo, con el objeto den, cuando utilizo la variable id, o sea, la columna id, no tengo que declarar el vector, no tengo que declarar el ambiente al que pertenece, o sea, la tabla a la que pertenece, y se obtiene también el mismo resultado. O sea que con with prácticamente la misma cantidad de líneas de código que con which y más incluso que en este otro caso. Por eso la función corchete con el evaluador lógico suele ser la más corta. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Si uno utiliza muchos condicionantes aquí, el no tener que escribir el ambiente al que pertenece, o sea, el data frame, y si el nombre del data frame fuera más largo, esta línea de código sería la más corta de todas. Por lo tanto, la función with no es descartable, no es una función que genere una cadena muy larga en la línea de código, y puede ser útil en determinadas situaciones. Como también función para extraer su conjunto filtrado, también está el operador binario porcentaje que realiza operaciones binarias, y el operador en este caso es porcentaje in porcentaje. Lo que haría sería evaluar este vector, evaluaría en qué lugares contiene cualquiera de estos dos valores. Es una operación realmente O lo que estamos haciendo. Por lo tanto, si yo lo ejecuto, voy a obtener un resultado lógico de verdaderos y falsos, en donde me indica cuáles posiciones es verdadera la condición de que ID es igual a BSV1 o a CTV1. En el caso de nuestra tabla ocurre en esas posiciones que vemos en pantalla, pero al introducir este resultado dentro de la función corchete, obtengo una tabla que filtra, un subconjunto que filtra donde ocurre que ID es igual a BSV1 y CTV1. Esto es utilizando el operador in, el operador binario in.
Y luego también esto se puede combinar, como bien sabemos, si es dentro de la función, si es utilizando el operador corchete, pues se puede utilizar para extraer ya una columna específica dentro del subconjunto que ya tengo. Y entonces especifico mucho más dentro de mi subconjunto y entonces así puedo obtener un vector con los nombres de las especies, con la lista de los individuos nombrados por sus especies dentro de los muestreos BSV1 y ZV1. Entonces, claro, estoy combinando ya el operador binario con el operador corchete para hacer un filtrado, obtener un subconjunto de datos con los que necesitaré trabajar a continuación. Ahora voy a explicar la función grep para ejecutar patrones de coincidencia en expresiones. Esta es útil para cuando se trata de operadores cuando se trata de tablas en donde hay datos que utilizan muchos nombres o palabras, cadenas de texto. Para eso es que sirven realmente para eso que sirve la función grep, para usarlo en expresiones regulares. Y la función grep, en este caso, lo que devuelve es una lista de índices en donde se cumpla una condición. Hace una evaluación de donde pueda encontrarse la cadena BS, no hay que escribir BSV1, sino uno puede colocar una cadena específica que uno crea que aparece y que es única dentro de un vector, en este caso el vector atómico de moneda ID, o sea, la variable ID dentro de D. Esto me devuelve un resultado, ya en este caso no es lógico. Para que fuera lógico podría utilizar la función grep-L, sería igual, en este caso sería otro resultado, un resultado lógico en donde se da que la evaluación resulta verdadera. Aquí lo que me da es un resultado en donde el índice correspondiente, el lugar, la posición en donde se cumple que la condición es verdadera. Y aquí este resultado yo lo podría introducir dentro del operador corchete, o sea, de corchete y en la sección de las filas y colocarlo como un índice. Y esto me devolvería como resultado aquellos filas de la tabla D en donde se cumple la condición de que la columna ID contiene por lo menos la cadena BS. Coincide con que la cadena BS es un único muestreo, que es el BSV1. Pero la ventaja de la función grep es que puedo hacer más operaciones. Bueno, aquí genero una para únicamente ver las especies que están presentes en ese muestreo, combinando ya posiciones de índice de fila con una columna seleccionada, que es la columna especie. Pero la función grep tiene la ventaja de que también puedo utilizar el operador O. Y aquí le puedo pedir, por ejemplo, que me diga de manera muy corta, muy rápidamente, dónde se cumple la condición que la columna ID contiene la cadena BS y la cadena CT. O sea, los muestreos BS, todos los muestreos que tengan esa cadena, y todos los muestreos que tengan la cadena CT. Esto me devuelve un índice. Eso es donde se cumple la condición. Pues ese índice, que es este que vemos aquí, se puede introducir dentro del operador corchete y además se puede incluso combinar con with también, como vemos en la segunda. Primero lo voy a hacer sin with y veremos que se devuelve como resultado una tabla, un subconjunto en donde se cumple la condición de que la columna ID contiene la cadena CT y BS. Vemos que eso corresponde con los muestreos BSV1, CTV1 y CTV2. Si lo hago con la función with, no tengo que declarar aquí el operador de vector atómico. Y obtengo el mismo resultado. Si fueran cadenas largas, como digo, sería, o si tuviera que repetir varias veces el elemento D, tendría que hacerlo with, me resultaría bastante más óptimo en este caso. Estoy evaluando únicamente, en este caso, por ejemplo, donde se cumple la condición de que en ID aparece BS. Estoy combinando with con grep y corchete. Es decir, estoy utilizando un operador y dos funciones incorporadas de R para hacer
este tipo de operaciones de subconjuntos. Vamos a operar también, ahora voy a ejecutar también la función grep con un caso particular, que es, por ejemplo, buscar una especie determinada. Dentro de la columna especie que me busque la palabra opuntia. Si no lo pongo en mayúsculas no me lo encuentra porque es sensible a las mayúsculas. Y me dice, la tabla, el resultado, me devuelve un subconjunto en donde aparecen cuáles son las filas en donde los individuos son de esa especie, de ese género, perdón, de género opuntia. Y me aparecen todos los individuos que pertenecen a las especies de opuntia que hay dentro de el muestreo. Por ejemplo, Opuntia caribea, aparece unos cuantos individuos de Opuntia antillana, de Opuntia taylori y así. O sea, todas las veces, todos los individuos en donde la palabra Opuntia está, esa cadena Opuntia está. Pero ¿qué tal si a mí no me interesa o no puedo determinar si está escrito con mayúscula o si hubo un error y no estuviera escrito con mayúscula? Pues eso serían omitidos del resultado y no sería deseable. Por lo tanto, hay dentro de grep la opción de escribir sin considerar las mayúsculas y utilizando el argumento ignore case y me devolvería todos por igual, o sea, me devolvería el mismo resultado en este caso porque no hay ninguna que tenga opuntia escrito en minúscula, ¿ok? Pero es importante saber que el argumento ignore case existe para precisamente esos casos en los que no sabemos si la mayúscula o minúscula se está satisfaciendo. Hay también muchas situaciones cuando se manejan listas de especies, en donde se han hecho en un programa informático en donde se colocó un espaciador que creíamos que era el espaciador normal, pero es un espaciador diferente. De hecho, al presionar dentro de... Generalmente los procesadores de texto, al presionar la combinación de teclas control, mayúscula y espacio, se genera un espacio llamado espacio de no ruptura, un espacio duro que se llama. ¿No? Esos espacios duros se ven igual prácticamente que los espacios normales, pero esos espacios no podrían ser devueltos, no podrían ser reconocidos como tal en la consola de R al ver un resultado. Por ejemplo, aquí no podríamos saber si hay un espacio duro. En R no podemos saberlo a menos que ejecutemos una función para descubrir cuáles son los caracteres que hay dentro. Y precisamente es un problema muy habitual, el hecho de cuando uno anda buscando una especie específica, escribir el género, espacio y el epíteto y entonces encontrarnos que no aparece la especie, como ha ocurrido incluso en la propia clase de biogeografía. Entonces, para estos casos, bueno, es interesante saber que el espacio duro se puede generar un espacio duro con esta función entero a UTF, o sea, página de código UTF, y la posición 160, o sea, el entero 160 de la página de código UTF-8 corresponde al espacio duro. Entonces, yo le puedo decir a R que me busque en cualquier lugar de la tabla de la columna especie de la tabla D, que me busque dónde hay espacios duros, en qué filas aparecen. Me dice que no hay ninguna de momento, ¿no? Me dice aquí, me devuelve como resultado un entero cero que no hay, o sea, que decir que no aparece en ningún lugar. Bien, pues yo le puedo decir que ahora voy a generar un espacio duro voy a forzar la aparición de un espacio duro en una fila para que veamos cómo ocurre, ¿no? Y esa es una operación que generalmente habría que hacer antes de uno procesar cualquier tabla de matriz de abundancia o matriz de comunidad para evitar que los espacios duros entren en la tabla, o por lo menos saber que están y así poder hacer búsqueda de especies sin problema. Bien, entonces, por ejemplo, si nos fijamos, voy a generar una columna nueva. Esa columna nueva voy a mostrarla a continuación. Tengo una columna nueva que es una columna de carácter. No es una columna factorial, es una columna de carácter. Y esa columna de carácter es una columna que tiene los mismos nombres de especie. Los mismos nombres de especie generados. Pero la ventaja es que es una columna únicamente con los nombres. No es una columna factorial en donde hay niveles establecidos. Entonces, la columna tiene como resultado este vector. Ese es el vector de visto en forma vectorial la columna especie 2. Y esta columna especie 2 yo le voy a introducir en la posición 1, es decir, para el elemento número 1, le voy a decir que me sustituya con la función gsub
le voy a decir que me sustituya los espacios comunes por espacio duro. Si hubiera varios, los va a sustituir, pero como la posición 1, el elemento 1 del vector especie 2 solamente tiene un espacio, va a sustituir ese espacio por un espacio duro. Voy a generarlo, le voy a ejecutar la línea de código, y al yo mostrar ese elemento, no tiene ninguna diferencia respecto de donde proviene, que es de la columna especie. Si nos fijamos, la única diferencia que hay es que este objeto, este vector, es un vector de tipo carácter y este es de tipo factorial. Pero en cuanto a el espacio separador entre Opuntia y Caribea, no hay ninguna diferencia visible, clara no la hay. Y por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer una búsqueda por Opuntia Caribea y pusiéramos un espacio en el medio, no encontraríamos ese elemento. Por ejemplo, si yo le digo, búscame el carácter duro dentro de especie 2, me va a decir que eso está en la posición 1. Mientras que si lo hago para la columna original, me va a decir que no existe. Lo mismo sería si yo tuviera que ejecutar ahora, por ejemplo, una sentencia en donde yo le diga que me busque donde aparece Opuntia Caribea dentro de la columna de especie 2. ¿Qué va a buscar? Va a buscar esta cadena completa, pero con un espacio en el medio, con este espacio va a buscarlo. En la posición 1, el elemento 1 no va a aparecer. Entonces, es omitido y va a decir que solamente aparece a partir de la posición 5, del elemento número 5, el quinto elemento, contiene la Opuntia Caribea y va a omitir el número 1. Por lo tanto, me va a devolver diciendo que sí, que esta palabra, esa cadena Opuntia Caribea está, pero en este caso se va a omitir porque yo sustituí el espacio por un espacio común. ¿Cómo se ve eso en un procesador de palabras? Se ve de la siguiente manera. Voy a generar una tabla con RAID CSV, explicada ya en otro video, y le voy a decir que me devuelva, que me muestre esto en el LibreOffice Writer, y veremos que Opuntia Caribea en la columna especie 2, en la columna especie es un espacio normal, es un espacio no duro, mientras que en la columna especie 2 sí es un espacio duro. Esto no hay forma de verlo muchas veces en las hojas de cálculo, a veces resulta difícil verlo, pero en los procesadores de texto sí se puede ver. En el caso de LibreOffice Writer lo marca con un sombreado gris. En el caso de Word, habría que mostrar los caracteres no imprimibles. Y aquí, en lugar de mostrar un punto central, como suelen ser los espacios, mostraría un círculo en el centro, en posición vertical central. Por lo tanto, muchas veces cuando manejamos listas de especies, no nos damos cuenta de que hay metido esos espacios. Y es recomendable ejecutar funciones que sustituyan los espacios duros. La función gsub es útil para eso, que sustituyan los espacios duros por espacios normales. Yo lo voy a hacer para el caso de la columna especie 2. De esa manera tendría que desaparecer los espacios duros y no encontrar ninguno, como vemos aquí. Si nos fijamos, no hay ningún elemento de la columna especie 2 que tenga el espacio duro puesto. Entonces ahora le voy a decir que me genere nuevamente la matriz, pero sin duros, y veremos que desaparece. En la columna especie 2 van a desaparecer. Si hubiera algún espacio duro, lo va a hacer desaparecer. Lo voy a abrir con LibreOffice Writer nuevamente y veremos que desapareció el espacio duro que antes había en la columna especie 2 de la primera fila. Este caso ocurre con frecuencia y por eso es deseable saber que existen o hacer operaciones de filtrado que omitan estos caracteres o que los
traten como espacios duros. Hay otros operadores para eso precisamente, pero una recomendación clara es sustituir todos los espacios duros por espacios comunes. Finalmente, la función subset, que a mí personalmente no me gusta mucho porque en programación a veces resulta complicado utilizarla y no devuelve resultados que podrían ser obtenidos porque dentro de un ambiente concreto de programación el objeto ID no existe y va a decir que no lo encuentra y demás. Por lo tanto, yo no la utilizo mucho, pero es cómoda porque lo que precisamente es genera un subconjunto. Es, digamos, intuitiva la redacción del código, o sea, es generar un subconjunto desde D en donde ID es igual a BSV1. También hay argumentos adicionales en donde uno puede escribir select y decirle que además devuelva solamente unas cuantas columnas, etcétera. A mí esta función personalmente no me gusta mucho, entiendo que es más operativo el corchete, es más programático como tal y además incluso ayuda a escribir menos menos cantidad de código. Bueno, nada más, otro video más para la lista que entiendo que debería ser útil para generar nuestras matrices de comunidad, matrices ambientales, nuestras matrices de abundancia para poder manipularlas de manera adecuada. Manipular, que es divertido. Entonces nada, pues ahí lo dejo para que pueda ser aprovechado.